Mi esposa fingió un retiro espiritual para escaparse con mi mejor amigo, pero terminaron destruidos y yo encontré la paz. Durante los 5 años que estuve casado con Charlotte siempre creí que teníamos una relación sólida. Yo trabajaba como supervisor en una empresa de logística, un empleo estable aunque sin mayores lujos, mientras ella era asistente administrativa en una clínica dental. Nuestros amigos solían decir que éramos una pareja normal, pagábamos la hipoteca, salíamos los fines de semana y planeábamos tener hijos en un par de años. La rutina me parecía cómoda, incluso predecible, y yo pensaba que eso era suficiente. Pero todo comenzó a desmoronarse una noche de jueves. Charlotte llegó más tarde de lo usual, cargando una bolsa deportiva que nunca había visto. Cariño, tengo una sorpresa, dijo con una sonrisa que intentaba ser natural, aunque noté cierta rigidez en su expresión. Me inscribí a un retiro de yoga este fin de semana en Inner Harmony, está cerca de las montañas y varias compañeras del trabajo irán también. Mientras hablaba, comenzó a empacar con movimientos rápidos, casi nerviosos. La señal ya es pésima, pero intentaré llamarte si puedo. Yo no dudé ni un segundo. Saqué mi billetera y le di $200 para el viaje. Te lo mereces, amor, le dije convencido de que sería una buena inversión en su bienestar. Esa misma noche se marchó y la casa quedó en un silencio extraño, vacío, aunque en ese momento no me molestó demasiado. Al día siguiente, antes de salir del trabajo, noté que Charlotte había olvidado una de sus tarjetas sobre la mesita de noche. La llamé, pero no contestó. Recordé entonces lo que me había dicho sobre la mala recepción, así que decidí llamar directamente al centro para dejarle un recado y asegurarme de que supiera lo de la tarjeta. Busqué el número de Inner Harmony y marqué. Buenos días, llamo para preguntar por el retiro de yoga de este fin de semana, dije intentando sonar despreocupado. La voz al otro lado fue amable, pero firme. Lo siento, señor, no tenemos ningún retiro programado hasta el próximo mes. Debe tratarse de una confusión. Me quedé paralizado, con el teléfono aún en la mano y un temblor recorriéndome el cuerpo. Charlotte no solo me había mentido, había creado una historia convincente, completa. Sentí como el suelo se movía bajo mis pies. En ese instante, sentado en mi oficina con la respiración entrecortada, recordé a Edward, mi mejor amigo desde la preparatoria. Habíamos sido compañeros de cuarto en la universidad, testigos en nuestras bodas y hasta habíamos hablado de emprender un negocio juntos algún día. En los últimos 6 meses, tras una ruptura difícil, se había convertido en visitante habitual de nuestra casa. Tu casa es mi refugio, hermano, solía decirme con una cerveza en la mano en el patio. Nunca sospeché que la traición vendría de su lado. Decidí llamarlo porque necesitaba hablar con alguien, pero tampoco contestó. Probé en su oficina y, tras insistir, un compañero suyo terminó respondiendo. Le expliqué que era un amigo cercano buscándolo y aquel hombre, entre risas, me dijo que Edward no volvería hasta el lunes, que había salido de fin de semana con una mujer. Y vaya con quién, agregó divertido. Siempre anda con mujeres casadas, no sé cómo se las arregla. Colgué con el corazón acelerado, un nudo en la garganta y un pensamiento punzante atravesando mi mente. Unas semanas antes, Edward me había pedido ayuda desesperado porque no podía entrar a su correo. Yo le había guardado su nueva contraseña en mi gestor de claves para evitarle futuros problemas. Ahora esa decisión me quemaba en la pantalla, retándome a usarla. Sabía que invadir su privacidad era cruzar un límite, pero la necesidad de saber era más fuerte que cualquier escrúpulo. Tras una dura lucha interna, ingresé a su cuenta. No tuve que buscar mucho. En la bandeja de entrada había un correo con el asunto confirmación de su reserva. Era del Hotel Ardenne, un lugar céntrico y costoso que Charlotte y yo habíamos admirado alguna vez por su arquitectura. La reserva era para 2 noches, a partir de ese mismo jueves, a nombre de Edward. Y en la sección de huéspedes adicionales estaba escrito el nombre que me destrozó, Charlotte. La habitación era una suite con cama king size y jacuzzi. Me levanté tan bruscamente que la silla de oficina golpeó la pared. Una oleada de náusea me recorrió el cuerpo. Era real, mi esposa y mi mejor amigo. La traición más dolorosa y humillante posible. La rabia me cegó, seguida de un dolor tan agudo que apenas podía respirar. Golpeé el escritorio con el puño, haciendo saltar el teclado. Sin pensar, tomé las llaves del coche y conduje directo hacia el Hotel Ardenne. No me importó abandonar el trabajo sin avisar. En mi cabeza solo repetía una frase, mi esposa y mi mejor amigo. Me estacioné en un lugar discreto frente a la entrada principal. No tenía un plan, solo la necesidad visceral de confirmar con mis propios ojos aquella pesadilla. Las horas pasaron con una lentitud insoportable. Observé parejas entrar y salir, sintiéndome un fantasma de mi propia vida. Y entonces, después de un par de horas, los vi. Bajaron de un taxi con esa complicidad que yo creía reservada para nosotros. Edward rodeaba con el brazo la cintura de Charlotte con una familiaridad que me quitó el aliento. Ella llevaba ese abrigo azul que tanto le gustaba y su cabello brillaba bajo las luces de la ciudad. Se detuvieron frente a la entrada. Edward le susurró algo al oído y Charlotte soltó esa risa genuina que yo amaba, sonrojándose antes de darle un golpecito juguetón en el brazo.
Luego entraron juntos, felices, como si no existiera el mundo exterior. Los vi desaparecer tras las puertas giratorias y entendí que mi vida, tal como la conocía, había terminado. El domingo por la tarde, Charlotte regresó a casa como si nada hubiera pasado. Entró tarareando suavemente, arrastrando su maleta sobre el piso de madera. El retiro fue maravilloso, dijo entusiasmada, dejando sus cosas en la sala. El silencio, la naturaleza, me siento como una persona nueva. Yo me quedé quieto, endurecido, observándola con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Ella notó mi expresión y frunció el ceño. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así?, preguntó, fingiendo confusión. La miré directo a los ojos. ¿Y cómo estuvo el Hotel Ardenne?, solté con voz firme. Su sonrisa se congeló de inmediato. ¿De qué hablas? Intentó sonar sorprendida, pero el color de su rostro se desvaneció en segundos. ¿O prefieres que hablemos de tu retiro en Igner Harmony?, continué sin apartar la mirada. Porque llamé para avisar que olvidaste tu tarjeta y la recepcionista me aseguró que no tenía ningún retiro hasta el próximo mes. Charlotte palideció aún más. Balbuceó, no, espera, yo, puedo explicarlo. Cambiaron el lugar a última hora. Saqué mi teléfono y le mostré la captura de la reserva del hotel, con los nombres de Edward y el suyo juntos en la confirmación. Ya no tenía escapatoria. Sus piernas se dieron y se dejó caer en el sillón, cubriéndose el rostro con ambas manos. Lo siento, murmuró entre sollozos. Esto no estaba planeado. Todo comenzó con unos cafés para hablar de su ruptura, y luego, no sé cómo pasó. Mientras lloraba, me confesó entrecortadamente que llevaban viéndose 3 meses, que las supuestas noches de chicas con sus compañeras eran en realidad excusas para encontrarse con él. Ironía cruel, me decía que Edward siempre preguntaba por mí, que parecía tan preocupado. Sentí un sabor amargo en la boca, una mezcla de traición y desprecio. Respiré hondo antes de pronunciar las palabras más duras que había dicho en mi vida: esta noche te vas a la casa de tu madre. Mañana hablaré con un abogado. Esa noche, después de que se marchó con la maleta, el dolor me desbordó. Lloré con una intensidad que jamás había experimentado. En medio de mi derrumbe, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era Edward. La pantalla mostraba su foto de perfil, él y yo sonriendo en un partido de fútbol años atrás. Lo dejé sonar hasta que entró al buzón de voz. No tenía nada que decirle, ni él a mí. Al día siguiente, aún con el corazón hecho pedazos, busqué en internet un abogado de familia. Elegí el primero que me pareció serio, Victoria Ale. Lo que no imaginaba era que lo más difícil apenas estaba empezando. La noticia de nuestra separación corrió como pólvora. Al día siguiente, recibí la primera llamada de Margaret, la madre de Charlotte. Su voz melosa sonaba falsa, ahora lo veía con claridad. Escúchame, querido. Seguro esto es un malentendido. Charlotte cometió un error, sí, pero tú también trabajas demasiado. Los matrimonios se salvan con perdón. Colgué con la mano temblorosa, entendiendo que esa sería su estrategia, cargarme la culpa a mí. La única que se puso realmente de mi lado fue mi hermana menor, que apareció esa tarde con una olla de caldo de pollo y la determinación escrita en el rostro. No les creas ni una palabra, me dijo abrazándome fuerte. Ella eligió engañarte y su familia la va a proteger. Pero tú tienes la verdad. Mientras cenaba aquel caldo que me recordó a nuestra madre, mi hermana me contó que Charlotte había pasado la noche en casa de sus padres, pero que según rumores ya estaba viviendo en el apartamento de Edward. El proceso legal con Victoria fue frío, casi quirúrgico, pero necesario. Reunimos cada prueba, la reserva del hotel, la llamada al centro de yoga, los mensajes de Charlotte confirmando su supuesto retiro. No tendrá margen de maniobra, me aseguró Victoria, pero prepárate, porque su familia no se rendirá fácilmente. Tenía razón. A la semana siguiente comenzó una campaña de difamación. Amigos en común me llamaban preocupados porque habían escuchado la versión de Charlotte, insinuando que yo había sido un esposo distante y emocionalmente frío. Incluso recibí un mensaje anónimo: nadie abandona a una mujer como Charlotte sin pagar el precio. Cuando le mostré el mensaje a Victoria, ella asintió con seriedad. Guarda todo. Puede servirnos más adelante. El golpe más bajo llegó 2 semanas después. Mi jefe me llamó a su oficina con gesto incómodo. Mira, James, eres mi amigo, pero debo preguntarte algo. Recibí una llamada anónima diciendo que estás teniendo una crisis nerviosa y que tu trabajo está en riesgo. Un escalofrío me recorrió. Le mostré la documentación del proceso de divorcio, las pruebas de infidelidad. Mi jefe se disculpó enseguida, dándome su apoyo incondicional. Pero entendí entonces que la guerra no sería solo legal, sino también social y laboral. Mientras mi mundo se convertía en un campo de batalla, el de Charlotte y Edward parecía florecer. Por medio de mi hermana, que seguía las redes de algunos amigos de Edward, supe que se habían ido de escapada a la playa. Charlotte incluso publicó en Instagram una foto sonriendo, con la frase: la vida siempre da segundas oportunidades. Verla feliz, o fingiendo estarlo, mientras yo apenas podía mantenerme en pie, encendió en mí una rabia nueva, más fría, más peligrosa.
Y fue en ese estado que encontré, entre viejos papeles, un detalle que lo cambiaría todo. Una tarde, revisando documentos antiguos relacionados con el divorcio, encontré un sobre olvidado en el cajón de mi escritorio. Dentro estaban los recibos de un curso de marketing digital que Charlotte había tomado 6 meses antes. Yo había pagado la matrícula completa sin pensarlo 2 veces, creyendo que era una inversión en su crecimiento personal. Al ver esos papeles, algo hizo clic en mi cabeza. Recordé que, justo por esas fechas, Edward había mencionado su deseo de montar un negocio digital. La sospecha se coló en mi mente como un veneno. ¿Habría usado Charlotte ese curso para ayudarlo a él? Llevé las pruebas a Victoria, mi abogada. Ella no tardó en investigar. Unos días después, regresó con la confirmación que me revolvió el estómago. Edward había registrado una consultora online de asesorías un mes después de que Charlotte finalizara su curso. El capital inicial coincidía casi exactamente con el dinero que yo le había entregado para inscribirse. No solo me habían traicionado emocionalmente, también habían financiado su nueva vida con mi propio dinero. Victoria se movió rápido. Solicitó una audiencia acelerada y llevó todas las pruebas. Aquella mañana, al entrar en la sala del juzgado, sentí que llevaba años acumulando rabia y dolor que por fin iban a volcarse en un lugar donde importarían. Charlotte entró acompañada de su abogado, evitando mirarme. Cuando Victoria presentó los recibos del curso junto con los documentos de la empresa de Edward, el abogado contrario palideció. Aquello los tomó totalmente desprevenidos. Charlotte intentó justificarse, balbuceando que había sido un malentendido, que ese dinero era un regalo, pero su voz sonaba hueca, sin convicción. El juez, un hombre de mirada severa, la interrumpió con firmeza: los documentos financieros hablan por sí mismos. Sin pruebas de que se tratara de un obsequio, se considera un gasto en mala fe. Salí de esa audiencia con un fallo preliminar que me devolvía el control de la casa y el 70% de nuestros bienes compartidos. Además, el juez impuso una orden que prohibía a Charlotte acercarse a mi lugar de trabajo. Era una victoria, aunque no definitiva. Esa noche, mientras contemplaba el atardecer desde el balcón, mi teléfono vibró con un mensaje de un número que reconocí de inmediato. Era Charlotte. Escúchame, James. Edward perdió su empleo la semana pasada. Todo se nos está viniendo abajo. ¿De verdad quieres dejarnos en la calle? ¿Esto es lo que buscabas? Leí aquellas palabras sin sentir ya la ira que antes me dominaba. No respondí. Guardé el mensaje como prueba y lo archivé en mi memoria como lo que era, una consecuencia inevitable de sus propias decisiones. Habían sembrado el viento y ahora recogían la tormenta. Yo, por primera vez en mucho tiempo, comenzaba a sentir que la paz estaba a mi alcance. 6 meses después, la sentencia final llegó. El juez mantuvo el fallo, yo me quedaba con el apartamento y la mayoría de los ahorros. Charlotte conservaba su coche y una suma reducida, apenas lo suficiente para empezar de nuevo. La cláusula de no contacto se hizo permanente. Cuando salí del tribunal aquel día, sentí una mezcla de alivio y vacío. Había ganado la batalla, pero el campo estaba en ruinas. Regresar a casa, ahora solo mía, era enfrentarse a un silencio que a veces pesaba demasiado. Los primeros meses fueron los más difíciles. Cada rincón me recordaba su presencia, los lugares donde se sentaba, los olores que ya no estaban. Me obligué a redecorar, mover muebles, pintar paredes, darle una nueva forma a lo que antes había sido nuestro hogar. Poco a poco, con ayuda de mi hermana y de unos pocos amigos leales, comencé a salir de ese agujero. Michael, un colega del trabajo, me insistió en que lo acompañara a un grupo de senderismo los fines de semana. Al principio fui sin ganas, arrastrando los pies, pero pronto descubrí que recorrer kilómetros de montaña me despejaba la mente más que cualquier terapia. Fue en esa etapa, casi un año después del divorcio, cuando conocí a Emma, supervisora del almacén central. Una mujer de mirada directa y sonrisa contenida, que no regalaba confianza fácilmente. Al principio solo hablábamos de horarios y planillas, pero poco a poco nuestras charlas se extendieron a los almuerzos, libros, series, familia. Ella era viuda, había perdido a su esposo en un accidente, y aunque su dolor era distinto al mío, nos entendimos en un terreno común: la pérdida. Con ella no hubo prisas ni exigencias. Era como aprender a caminar de nuevo, con pasos firmes y cuidados. Con Emma todo fluyó de manera natural. Durante meses nuestras conversaciones se mantuvieron dentro de lo cotidiano, pero con el tiempo empezamos a compartir algo más que almuerzos y charlas de pasillo. Era diferente a todo lo que había vivido, sin mentiras, sin apariencias. No había necesidad de impresionar ni de esconder cicatrices. 2 años después de conocernos, empezamos a salir formalmente. Nuestra relación se construyó sobre la amistad y el respeto mutuo, lejos de la intensidad tóxica y la desconfianza que había marcado mi matrimonio con Charlotte. Mientras tanto, de ellos apenas sabía por comentarios lejanos. Por conocidos supe que la consultora online que Edward había creado con el apoyo de Charlotte había quebrado en menos de un año. La falta de experiencia, sumada a la inestabilidad de su relación, había terminado hundiéndonos. La imagen de éxito que tanto habían intentado mostrar se desmoronaba a pasos agigantados.
Me contaron también que empezaron a tener problemas económicos serios, que las discusiones entre ellos eran constantes y que la familia de Charlotte, la misma que al principio la defendía con uñas y dientes, había dejado de ayudarlos. Sin la red de apoyo, sin dinero y con deudas acumulándose, lo que en su momento fue un romance clandestino se convirtió en un campo de batalla. Según me dijo mi hermana, que había escuchado a través de una amiga en común, todo terminó en una pelea tan fuerte con los vecinos que incluso tuvieron que llamar a la policía. Poco después, Charlotte se mudó a otra ciudad, supuestamente a casa de una prima. Desde entonces, no volví a saber nada más de ella, y así lo preferí. Yo, por otro lado, estaba reconstruyendo mi vida en silencio. La empresa en la que trabajaba atravesó una reestructuración y, gracias a la recomendación de mi jefe, fui ascendido a gerente regional junior de logística. No era el trabajo soñado, pero representaba un crecimiento real, una señal de que mi esfuerzo estaba dando frutos. Con Emma la vida fue tomando un ritmo tranquilo y seguro. Hablamos mucho antes de dar el siguiente paso. No queríamos precipitarnos ni repetir errores pasados. Finalmente, decidimos mudarnos juntos, alquilamos mi piso y nos quedamos en el suyo, construyendo un hogar sin fantasmas ni recuerdos ajenos. El tiempo hizo lo suyo. Un año después, nos casamos en una ceremonia pequeña en el jardín de mis padres, rodeados solo de la familia cercana y amigos de verdad. Nada de apariencias, nada de fiestas grandilocuentes. Solo sinceridad. 3 meses después llegó Amelia, nuestra hija. El día que la tuve en brazos por primera vez, me invadió una sensación indescriptible de amor y responsabilidad. No era miedo al fracaso, como había sentido en el pasado, sino la certeza de que, después de todo lo vivido, estaba listo para ser un mejor hombre, un mejor compañero y ahora un mejor padre. Mi vida no es perfecta. Tengo canas que antes no tenía, noches en vela cuando Amelia decide que dormir es una pérdida de tiempo, y aún cargo con la hipoteca. Pero tengo paz. Esa paz que no se compra con dinero ni se obtiene con venganzas. Charlotte y Edward no acabaron en la cárcel ni en la ruina total, pero la vida misma les mostró que nada construido sobre la mentira puede sostenerse. Y yo aprendí que el verdadero éxito no está en acumular riquezas, sino en poder cerrar los ojos cada noche sabiendo que vivo con la verdad y al lado de quienes realmente me aman. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.